Bueno, pues para empezar con la sesión de hoy, de límites sobrepasados, tenemos a Emilio García, que es miembro del Oil Crash Observatory, un colectivo que lleva ¿cuánto tiempo lleváis trabajando? Desde el 2008. 2008, trabajando en la investigación y la divulgación sobre las temáticas de energía. Uno de los blogs más conocidos, yo creo, sobre estos temas en lengua castellana, que es el blog de Antonio Turiel, pues es parte del colectivo. Y Emilio voy a leerlo porque no me lo sé, su currículum es físico, si no recuerdo mal, trabaja en el Instituto de Oceanografía de Barcelona. Ciencias del Mar. De Ciencias del Mar, perdona, vale, Ciencias del Mar. Y además, ahora estás trabajando en el proyecto MEDEAS, ¿no? Que es un proyecto a nivel europeo de modelización de escenarios energéticos, bastante potente. Y yo creo que bueno, su intervención puede ser muy interesante para conocer así como de primera mano pues el estado de la cuestión del agotamiento, el declive de los combustibles fósiles, que es un marco fundamental para entender el tipo de mundo hacia el que vamos. Así que si quieres poco a poco ir empezando, Vale. me bajo. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradeceros la invitación a participar aquí, también en parte porque Antonio Turiel tenía un viaje y como más o menos todos compartimos los mismos inquietudes, pues tanto da quien presente las cosas. En general somos un grupo de investigadores entre comillas, es decir, hay de gente de todo tipo, del Instituto de Ciencias del Mar, que en el 2008 pues decidimos montar una asociación sin ánimo de lucro para tratar de educar y explicar lo que de alguna manera creo que muchos de vosotros sabéis, pues siempre hay alguien en la sala que lo desconoce. Básicamente pensad que nosotros lo que está pasando con la especie humana es muy similar a lo que ocurre en el océano sistemáticamente 2 veces al año, que es lo que se llama un bloom de algas. Básicamente hay una especie que por un incremento de nutrientes explota, crece exponencialmente y se lo come todos los recursos, agota el oxígeno y los peces no pueden respirar y acaban muriendo y se acaban haciendo extinciones masivas a escala local, ¿no? Eso es lo que se llama un bloom de algas. Algunas son nocivas, otras no son nocivas, pues simplemente por el hecho de consumir el oxígeno del agua, pues provocan la muerte del resto de seres con el cual están conviviendo. Hasta que al final ellas mismas colapsan y desaparecen y así vuelta a empezar hasta que se produzca otro episodio, ¿no? Pues esto es un poco lo que nosotros de alguna manera diagnosticamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente voy a hablar un poco de conceptos sencillos que seguramente conocéis todos, de energía, de la tasa de retorno, son conceptos importantes porque de alguna manera nos están marcando ya unos límites, ¿no? Luego hablaré un poco de energía y sociedad, energía y economía y luego del cenit productivo un poco actualizado. Estamos ya en el año 11, de alguna manera de cuando realmente parece ser que se reconoce que es el cenit de producción, pero lo documentaré sistemáticamente. Y hablaré muy sucintamente de la situación de las energías renovables, que es un tema que da para muchas charlas, pero que, bueno, que también es importante, y algunas conclusiones y reflexiones. El origen de la energía no es nada extraño, es decir, se forman las galaxias, forman el Sol es la fuente de energía que proporciona directa o indirectamente la energía de la cual estamos disfrutando, y otra parte pues es la propia Tierra que nos da energía geotérmica, y el fósil más fósil es el uranio, que se formó al origen de la formación de la Tierra y que produce la energía nuclear. Este es un poco el escenario de las fuentes de energía que de alguna manera somos capaces de aprovechar. La tasa de retorno, este es un concepto importante, es la única vez que sacaré una fórmula, pero es importante entenderla. Básicamente un ser vivo lo que hace es caza, este alimento le sirve de nutriente, que lo que hace es le proporciona una cantidad de energía. ¿Esta energía para qué sirve? Pues sirve para socializar, reproducirse, para el ocio, y una parte de ella la tiene que resguardar para continuar cazando, ¿no? Un poco este símil, que no es un símil, es simplemente cómo funciona un organismo vivo, es lo mismo que nosotros estamos continuamente comiendo y bebiendo para mantener nuestra temperatura a 37 grados. Si yo estuviera quieto, como mínimo tengo que mantener mi temperatura a 37 grados. Si no la mantengo, muero. Esta es la idea. Es decir, que simplemente nosotros somos
uno más de estos y nuestra sociedad, que es la suma de todos nosotros, pues lo que hacemos es sumar y lo que tenemos es simplemente una sociedad industrializada que tiene unas fuentes de energía, parte de esa energía la utiliza para socializar, para el ocio, para lo que sea, y una parte la tiene que destinar a continuar suministrando el combustible necesario para producir esta energía. Aquí hay una expresión que simplemente nos relaciona a la energía que nosotros tenemos de alguna manera disponible para otras cosas que para buscar la propia fuente de energía con esa energía que produce el sistema de producción energético. Bueno, esta relación tiene un número que es este, que es el cociente entre lo que es la energía que produce el sistema de producción de energía dividido por la energía que necesitamos para continuarlo, ¿vale? Es muy sencillo. La expresión esta no hace falta que la entendáis mucho. Si no queréis, es muy sencillo de ver que si este número es muy grande, lo que tenemos es que, bueno, con muy poca energía podemos utilizar mucha energía de lo que tenemos disponible, ¿no? Pero si ese número ya no es tan grande, que le llamaremos tasa de retorno energético, lo que tenemos es que hay parte de esta energía, una fracción importante, la tenemos que, de alguna manera, invertir en obtener esas fuentes de energía. Si este número es 1, básicamente toda la energía que produce nuestro sistema de producción de energía sirve para retroalimentarse, no nos queda energía para otras cosas. Bueno, fijaros que eso es como una curva, esa curva es esta expresión de aquí, donde simplemente esto es la energía que es útil dividido por la energía que necesitamos para producirla, ¿no? Si esto es 1 es fantástico, porque prácticamente con muy poca energía obtenemos un montón de energía, ¿vale? Esa curva tiene esta forma de aquí que la podéis entender como una flecha temporal, ¿de acuerdo? Es decir, nuestros sistemas de energía, de producción de energía, tienen o han tenido históricamente unas tasas de retorno que eran grandes, de tal manera que si esta tasa de retorno variaba un poco, no variaba la energía que teníamos útil para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando, como he dicho, es una flecha temporal, qué pasa cuando pasamos este umbral, alrededor de 10? Lo que tenemos es que una pequeña variación de la tasa de retorno resulta que hace un incremento importante de la energía que nos es disponible. La cuestión es saber dónde estamos, aquí o estamos aquí. Porque si estamos aquí, no hay problema. Tenemos que invirtiendo un poquito de energía podemos obtener una gran cantidad de energía para lo que queramos. Pero si estamos aquí, invirtiendo bastante energía, no nos quedará para disfrutarla, para otras cosas. Es decir, nos pasaremos toda la vida como ese ratón dando vueltas en la jaula, que corre pero no avanza. Esto es un poco el concepto que luego volveré sobre él para ver dónde estamos. Bien, la civilización lo único que ha hecho es simplemente ir consumiendo energía. Al principio solo necesitaba energía muy poca porque era una sociedad de cazadores, por tanto se calcula que alrededor de 100 vatios es lo que necesitamos para mantenernos si no hacemos otro tipo de actividades. Evidentemente, a medida que hemos avanzado, lo que se ha producido es que nuestro incremento de energía, nuestro consumo de energía ha ido aumentando y durante los últimos 20-50 años se ha disparado de forma exponencial. De alguna manera una curva que es lo que se parece muchísimo a lo que ocurre, como os decía antes, con los blooms de las algas nocivas, ¿no? Lo que ocurre es que la energía también se ha disparado, es decir, el hombre actual está consumiendo por cápita unos 12.000 vatios, ¿no? Y su incremento ha sido también exponencial. Esto tiene que ver, en parte, con el aumento de la población, es decir, la población se ha mantenido bastante estable hasta un periodo estamos hablando de unos 10.000 años, donde estábamos en 1800, teníamos alrededor de 1 billón de personas en el mundo, o sea, 1.000 millones, y en menos de 200 años estamos ya en 7.000 millones de personas. Es decir, hemos producido esto es la curva de una población de algas que empieza muy lentamente y cuando tiene un exceso de nutrientes, ¡pum!, se dispara. Pues las causas de eso están asociadas en parte al incremento de energía y en parte porque hemos tenido acceso a una energía que era fácil, barata de conseguir, porque de otra manera no hubiéramos podido hacer
este salto. De hecho, por ejemplo, en las algas lo que ocurre es que las fuentes de nutrientes son la propia eutroficación, es decir, nosotros vertimos cantidad de nutrientes de todo tipo y lo que ocurre con las aguas costeras es que tienen un exceso de nutrientes que no tendrían si fuera de manera natural, con lo cual todas las algas tienen tendencia a crecer mucho porque tienen cantidad de nutrientes con la cual poder crecer, ¿no? Bien, ¿y eso por qué? ¿Por qué ha pasado que en esos últimos, digamos, 20, 50, 100 años, 200 años hemos explotado como población? Bueno, pues las leyes físicas son implacables, es decir, el mayor chollo está aquí, es decir, este grupo de elementos que son derivados de los hidrocarburos que tienen una propiedad muy importante y es que nos dan la mejor ratio entre la cantidad de energía por unidad de litro o por unidad de kilo. Es decir, podemos tener cosas como el aluminio, el silicio, que tienen mucha más energía que los hidrocarburos por unidad de litro, pero no por kilo. En cambio, estos productos son productos que no son solubles, con lo cual son sólidos y es muy difícil conseguir su energía. El problema no está tanto en la energía que tienen, sino también si las somos capaces de aprovecharla. Un gramo de dinamita tiene mucha menos energía, del orden de una quinta parte, de un gramo de chocolate. El problema es que del chocolate no lo podemos quemar y que explote, porque es esa energía dividido por el tiempo que tarda en quemarse. En cambio, la dinamita con un poquito de oxígeno es capaz de explotar y si la cebamos bien tiene menos energía por unidad de peso, pero cuando se la libera mucho más rápidamente. Por tanto, no es tanto la cantidad de energía, sino también la facilidad con la cual nosotros somos capaces de liberar la energía que está almacenada en ese sistema. En este caso tenemos el hidrógeno, del cual se ha hablado mucho, que tiene muchas ventajas respecto a los hidrocarburos, sí, de hecho da muchísima más energía por unidad de masa, pero el problema que tiene es que el hidrógeno es líquido. Tiene que ser líquido, el hidrógeno no existe en la naturaleza, lo hemos de alguna manera obtener, licueficar para poder tener esta densidad de energía. Y eso es un proceso en el cual nosotros tenemos que invertir energía. En cambio, los hidrocarburos simplemente los oxidamos con una llama y nos liberan su energía. Esta ha sido la clave de ese desarrollo alrededor de los hidrocarburos, no hay más secreto. Esto ha sido tan claro que ahora no somos conscientes, pero si nos paramos a pensar, pues en la antigüedad una persona iba y se movía con un caballo o con un carro, ¿no? Si uno se movía con 8 caballos, bueno, pues pensad un poco en aquella época cómo se vivía, ¿qué pasa con esta cantidad de animales? Los tienes que mantener, tienes que tener un lugar, tienes que invertir una cantidad de alguna manera de recursos. Si no tienes esos recursos, a nadie se le ocurriría tener pues 40 o 14 caballos para moverse por el mundo, ¿no? Bien, ¿qué pasa actualmente? Pues que tenemos 70 o 110 caballos para una persona. O sea, si ahora os imagináis en la antigüedad, significa que tendríais que tener una granja con 110 caballos para poder moveros. Es impensable en aquella época, ¿no? Sería imposible, ¿no? Pues esto es lo que estamos haciendo actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, los hidrocarburos, desgraciadamente, no son solo transporte, son un montón de cosas en las cuales a veces no pensamos, ¿no? Son plásticos, son detergentes, son cremas, son vestidos sintéticos, son pinturas, son carreteras, es la minería, son las ruedas, son los fertilizantes. Hay un montón de aplicaciones que hemos derivado de los hidrocarburos y somos adictos aunque no lo sepamos, es decir, estamos consumiendo hidrocarburos continuamente y es muy difícil saber cómo podemos ahora sustituir todo eso por una alternativa si estos hidrocarburos comienzan a fallar. Bien, la mayoría de la energía primaria justamente son hidrocarburos, no hay ningún secreto. Es decir, en el año 2007 estábamos consumiendo el 87% de hidrocarburos de todo el consumo mundial. Básicamente carbón, gas natural y petróleo. En el 2014 estábamos en el 91, en el 2015 estamos en el 90. No ha variado nuestro patrón, sino simplemente ha ido aumentando, quizás más lentamente, pero la gran fracción de la energía la extraemos de los hidrocarburos, no nos engañemos.
El tema, por ejemplo, a nivel de Cataluña es muy similar. Por ejemplo, si queréis ver esta proporción es casi mágica para todo el mundo, porque si miráis la evolución, fijaros que estamos hablando del 93%, aquí es el 90%, el 93% en el 2009 en un informe. Si veis, las fracciones relativas del consumo son prácticamente las mismas, es decir, nos movemos en base a energía petróleo, a carbón y a gas natural. Lo único que ha aumentado un poco es la fracción de gas natural en los últimos años, hasta el 2009, ¿no? Pero esa proporción de 85-90% de la energía que se consume hidrocarburos es bastante generalizada en cualquier sociedad. El problema, uno dirá, bueno, pero todos no consumimos... Aunque todos consumimos la misma cantidad en porcentaje, no todos consumimos igual. Es decir, hay una serie de países que de alguna manera tienen una densidad energética mucho más alta. Es decir, el consumo que hay, el tamaño de la burbuja indica el tamaño de la población y lo que nos está indicando aquí es la densidad energética. Es decir, que un ciudadano americano tiene una densidad energética muchísimo superior que un ciudadano chino actualmente. Lo que ocurre es que globalmente la población china, pues como son muchos, pues consumen mucha energía, ¿no? Pero la intensidad energética de cada habitante es muy diferente entre los países, de alguna manera, de la OCDE y los países que de alguna manera que ya no son OCDE, los BRICS o la propia China, que es el gran gigante. Bueno, entonces, energía y economía. Uno puede pensar, bueno, ¿qué relación puede haber? Pues justamente, prácticamente podemos decir que la economía depende de la energía. Si le quitamos todo, podemos ver que prácticamente todo nuestro sistema económico se basa en el consumo de energía de alguna manera. Algunas muy directas, otras muy indirectas, pero todo se mueve en base al consumo de energía. Entonces, en general, pues bueno, un economista lo único que hace es ver un poco cómo va la evolución del petróleo. Esta es la evolución del petróleo hasta el 2016, estamos en unos $50. Esta es la crisis del 2008, donde los precios del petróleo se dispararon, bajaron de golpe, se volvieron a recuperar y aquí se ha producido una situación de estanqueidad donde prácticamente ha habido una destrucción importantísima de la actividad económica y del consumo, como veréis más adelante, ¿no? ¿Por qué es solo el precio del petróleo? Pues bueno, si lo que vemos es que de alguna manera todos los indicadores absolutamente todos los indicadores de precios de todos los productos, desde los productos utilizados en la agricultura hasta los metales y hasta los productos los alimentos, todos a partir de un cierto momento del año 2000, 2003 empiezan a correlacionarse, excepto los metales, que un poco va siempre con avance. Prácticamente todos los índices van correlacionados. Si podéis decir, bueno, a lo mejor el que domina es el precio de los alimentos respecto al resto, pero bueno, si uno piensa todas las relaciones que hay entre todos estos productos, uno puede entender básicamente que lo que está de alguna manera mandando es el consumo de energía en todo el sector económico. Cualquier actividad económica, el consumo de energía es una de las fuentes principales de alguna manera de gasto o de lo que se invierte. Bueno, ya se sabe, hay trabajos relativamente antiguos donde se ve la correlación entre el crecimiento del PIB y el consumo de energía. Son prácticamente dos curvas indistinguibles. Uno consume tanto, pues va a crecer tanto. No hay mucho que decir. Este es en el último análisis de BP del 2016, donde se ve exactamente ese mismo comportamiento. Es decir, que los cambios anuales están absolutamente correlacionados a cómo evoluciona la energía o los precios de la energía. Ahora estamos en una situación, desde el año más o menos 2005, donde si solo nos fijáramos en los precios, pues aplicando las típicas reglas de oferta y demanda, uno podría pensar que podría ser de alguna manera esperable, ¿no? Sin embargo, ha pasado una cosa y es... aquí tenéis la curva de producción. Esta curva de aquí es la curva de producción desde el 98 al 2011. Este es el índice de precios del petróleo y este es un poco el crecimiento que se observa. Os podéis fijar que a partir de un cierto valor, del 2004-2005, la curva de producción no ha variado.
no ha variado. Y eso lo que ha pasado es que si hay más demanda, en general lo que debería haber es un poco mayor de producción, de tal manera que los precios se mantuvieran en un nivel razonable. Eso no ha sucedido. No ha sucedido y esto se ha analizado bastante recientemente, hace ya unos 4 o 5 años, donde el comportamiento habitual de algún mercado de oferta y demanda es que los precios suben moderadamente y la producción va acompañando. Es decir, sube la producción y van subiendo lentamente los precios. Pero hay un momento de ruptura. En ese momento de ruptura, la producción no satisface esa dinámica de oferta y demanda y se producen oscilaciones y ya no se pasa de una mayor producción. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que de alguna manera somos incapaces de producir mucho más producto para compensar esa subida de precios. Y aquí está la clave de lo que de alguna manera se empieza a entrever, de que desde aproximadamente el 2005 hemos entrado en una fase donde la producción de hidrocarburos, que es básicamente la mayor fuente, como habéis visto, casi el 90%, indican que tenemos un problema. Bien, básicamente el problema lo vais a ver, es muy sencillo de analizar, es simplemente sacar petróleo no es poner una caña y chuparlo, sino que es básicamente extraerlo de una manera costosa, es decir, hay que perforar y hay que poner energía para poderlo extraer. Esto se estudió ya por geólogos de ExxonMobil hace ya bastantes años. Básicamente se produce una curva de producción que es muy fácil de entender. Es decir, cuando tenemos un almacén, lo primero que cogemos es lo que está cerca y lo último es lo que está lejos. Lo que está cerca lo sacamos rápidamente y vamos muy rápidos. Cuando tenemos que desplazarnos mucho, ya vamos más lentamente, hasta que al final el almacén se agota. Pues es un poco lo que de alguna manera dice la curva de Hoover, con unos parámetros ajustados, donde se tiene en cuenta pues, la probabilidad, todo el petróleo que tenemos disponible, que sabemos que existe en nuestro almacén, lo calculamos y a partir de ahí podemos extraerlo. Y lo que hacemos es extraerlo de la máxima eficiencia, no somos precavidos, es decir, lo primero que está más cerca y más fácil lo cogemos rápidamente, ¿no? Eso lo que da es una curva que es de este estilo, en la cual simplemente se va creciendo la producción, llega a un límite y luego después baja, ¿no? Que es de alguna manera esta expresión de aquí, donde aquí se tiene en cuenta la probabilidad de nuevos pozos o de tener nuevos recursos y la eficiencia de la extracción, ¿de acuerdo? Una vez tenemos definido cuánta es la cantidad máxima que podemos extraer. Bueno, esto está analizado desde el punto de vista geológico y además funciona para todo, funciona para cualquier bien que se extraiga de la tierra, es decir, hay un almacén, se va extrayendo y punto, simplemente se aplica y todos siguen más o menos la misma curva de producción. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, el ajuste de la producción el ajuste de la curva de producción a las reservas del Mar del Norte, en Noruega. Simplemente se llega al máximo y a partir de ahí se empieza a decrecer. Y esta curva tiene varias propiedades. Una es que si tú extraes muy rápidamente, llegas al cenit y luego baja muy rápidamente. Es decir, que una vez has sobrepasado el cenit, la caída es rápida, no es una cosa lenta. Si tú eres muy eficiente, porque tu tecnología cada vez es mejor, lo que haces es extraer más rápidamente. O sea que lo que haces con la tecnología es acelerar la curva de subida. Y evidentemente lo que ocurre es que depende evidentemente de los recursos que queden por descubrir, que tendremos más posibilidad de recursos o menos. De eso va a depender cómo será nuestro cenit y cómo será nuestra curva de producción, ¿de acuerdo? Bien, esto se puede observar fácilmente. Hace 150 años los primeros pozos se pinchaba a la tierra y salía el petróleo. Cuando ves uno la historia de cómo va evolucionando la extracción, por ejemplo, del petróleo en las plataformas marinas, pues uno ve que hay algún problema, porque empezamos en el 94, de alguna manera, pinchando a 100 metros de profundidad, y cuando estamos en el 2010 estamos pinchando a 3.000 metros de profundidad. Esto significa que aquí hay 3.000 metros más luego otros 5 o 6.000 por debajo para llegar a las zonas de producción. También se puede ver en lo que estamos intentando extraer, es petróleo de tierras asfálticas donde ya se sabían, se conocían, pero era carísimo sacarlas. ¿Por qué? Pues porque estas tierras hay que calentarlas,
y es como hay que meterlas en un depósito de decantación donde las fases del petróleo flotan y entonces se tiene que separar, y todo eso es muy costoso desde el punto de vista energético. De tal manera que, si bien se conocían, no se ponían en práctica porque era muchísimo peor que montar una plataforma y perforar a 3.000 metros de profundidad, ¿no? O sea que la propia tecnología ya nos indica un poco de que estamos llegando a aprovechar recursos de una manera muy costosa. En aquella curva de la tasa de retorno, la flecha que retornaba está empezando a crecer, es decir, que esa E va disminuyendo. Fijaros que esto es simplemente un mapa que podéis sacar de Wikipedia, donde tenéis básicamente lo que era la extracción tradicional del petróleo así o así, de los pozos habituales, los pozos convencionales, a lo que estamos ahora extrayendo, ¿no? La extracción está horizontal para sacar el aceite, perdón, el petróleo o el gas de los yacimientos de esquistos, o esta forma de estas pequeñas bolsas donde el petróleo está muy fragmentado y que de alguna manera lo hemos de ir extrayendo a medida de ir profundizando y mover la perforación horizontalmente. Bueno, esto también lo podemos ver de otra manera. Si hacemos los cálculos de la energía que se tiene que utilizar, pues lo que os decía, a principios del siglo XX pinchábamos y prácticamente salía por la presión sin ningún problema. Sin embargo, ahora pues estamos en estas plataformas ya profundas, tenemos que hacer perforación horizontal, que es una novedad que Exxon desarrolló para la producción en la isla de Sajalín, en Rusia, unos yacimientos, y que se ha aprovechado justamente para hacer esta enorme explotación del petróleo de esquisto, y que se tienen que continuamente ir perforando pozos e ir aprovechando de esta manera con una perforación horizontal hasta llegar a los recursos, ¿no? Bien, no es que sea una teoría o una imaginación, es un proceso natural, es una despensa de recursos que vamos sacando más fácilmente y llegará un momento que se agotarán, no hay ningún problema, ¿no? Esto es constatable en los países productores. Aquí tenéis el consumo y la producción. Fijaros en las curvas de producción, son siempre similares, pueden subir, tener baches en función de cómo se invierte en el sector, pero prácticamente tenéis una subida, llega a un cenit y luego ya decae. En Noruega pues tenéis lo mismo, un pico de producción y un decaimiento, ¿no? En Reino Unido pues aquí ha habido desinversión, luego se ha vuelto a invertir para aprovechar más, pero al final la naturaleza acaba imponiendo su ley de decrecimiento, ¿no? En Indonesia tenéis lo mismo, en Malasia también, es decir, y este caso es curioso, esto es Estados Unidos, evidentemente aquí no se observa bien la producción, pero corría un bulo por ahí diciendo que los Estados Unidos podrían ser autosuficientes energéticamente, y es mentira, llevan importando petróleo desde los años 60, fijaros, esta es la curva de consumo y esta es la curva de producción, todo lo que falta es lo que importan, por tanto de autosuficientes es casi una operación comercial, de marketing. Es decir, ir vendiendo el fracking como una operación en la cual vas a ser autosuficiente, ni siquiera con el fracking. Esto es el fracking. Es decir, esta subida es realmente el fracking. Es lo que ha salvado un poco la economía americana en los últimos años. El empleo se ha ido en esta pequeña subida que llegará un momento que volverá a bajar, porque el fracking no se deja de ser lo mismo. Es decir, no son fijaros que esa curva podría ser más grande en función de la cantidad total de recursos, pero es que estos recursos ya se conocían, pero no se explotaban. ¿Por qué? Pues que era muy costoso hasta que inventaron cómo perforar horizontalmente. Pero esto requiere mucha más energía que pinchar. Entonces, no hemos aumentado el número de recursos, hemos aumentado la eficiencia de alguna manera en la extracción de esos recursos. Bien, si no, de alguna manera os podía faltar, pues de alguna manera, información, tenéis cantidad de informes de todo tipo, desde compañías de seguros, desde fondos de inversión, todo tipo de informes que ya vienen alertando de la posibilidad de que esto pues, es una cosa absolutamente que puede pasar.
Bien, el problema es esta historia, digamos, de alguna manera en que todo depende de la demanda y que se podrá satisfacer y que nunca habrá problemas de oferta. Si hace falta, el mercado no se adaptará, desarrollaremos nueva tecnología para aprovechar los recursos esos a los cuales no podemos de alguna manera acceder, ¿no? Y eso, pues evidentemente, tiene unos límites bastante serios porque la tecnología es muy costosa, cada vez es más peligroso. Se está hablando, por ejemplo, los yacimientos que se están prospectando en el Mediterráneo, donde antes en teoría no había petróleo, que sí que podía haber, pero hay que perforar a 2.500 metros, luego hay que atravesar una capa de sal y luego perforar otros 5.000 metros. O sea, la perforación no es rentable. Entonces la pregunta es, está ahí el petróleo, pero ¿seremos algún día capaces? A lo mejor si invertimos toda la energía en extraerlo, lo extraeremos, pero cuando lo extraigamos ya no servirá para nada porque estaremos todos muertos, ¿no? Porque habremos utilizado toda la energía que tenemos. O sea, es un poco una locura, ¿no? Bueno, la Agencia Internacional de la Energía empieza a reconocer esta idea y esto estamos hablando de noviembre del 2010, ya saca este gráfico y no dice nada, pero ya se ve aquí que de alguna manera a partir del 2005 la producción del petróleo convencional va a decaer. Ya lo dicen ellos, no lo escriben, pero lo dicen, es decir, lo están diciendo en este gráfico. Y fijaros que para suplir la demanda, porque lo que hacen es escenarios de demanda, es decir, esta será la demanda en el 2035, pues lo que suponen es, bueno, vamos a tener un aumento de producción del gas natural, vamos a tener un aumento del petróleo no convencional, pero, ¿y esto? Estos son, pues, campos que deberían ser desarrollados, que sabemos que existen los recursos, pero que es muy caro y no los sacamos todavía. Y una fracción no menospreciable que tienen que encontrarse. O sea, el problema está ahí. Entonces, apañaros, ¿no? Esa es un poco la idea. Sin embargo, pues, bueno, esto es el año 2010, en el 2012 ya se ve claramente este decaimiento de la producción de crudo. Aquí ya empiezan a aparecer otras categorías, como diciendo, bueno, si vamos empezando a extraer, pues quizás con la ayuda de estas otras alternativas podemos satisfacer la demanda que está prevista en el 2035. En el 2013 ya avisa de que tenemos un grave problema. Si no hacemos inversiones, no vamos a poder sacar esos recursos que conocemos que existen, pero que son muy caros. Tenemos que hacer inversiones. La dinámica de no sé si aquí hay alguien que trabaja en una petrolera, pero me parece que no me equivoco si digo que la dinámica de una petrolera es que a 10 años se puede explotar. Es decir, tú encuentras un yacimiento, al cabo de 10 años estarás produciendo. Y para encontrar un yacimiento has de hacer mucha inversión, porque has de prospectar y encontrarlo. Cuando lo encuentras, tardarás unos 10 años en recuperar de alguna manera esa inversión. Las compañías no son tontas, es decir, invierten si el precio que van a sacar es realmente rentable. Si el precio está por los suelos, no invierten, que es lo que está pasando actualmente. Es decir, como el precio está muy bajo, no hacen exploración para sacar, porque tienen que hacer unas ingentes inversiones para poder sacar. Ahora, si el precio es muy alto, anchas Castilla. Es decir, podemos sacar lo que queramos, que es lo que está pasando, por ejemplo, con los yacimientos estos de los Estados Unidos, que como son tan caros, si el precio no es rentable, ellos no perforan más ni extraen más. Ahora, si el precio sube, todos contentos, podemos extraer porque haremos un buen negocio, ¿no? Es un poco la dinámica de esto. Bueno, ya se alertaba en el 2016 en el Outlook, ya indica claramente, ya si os habéis fijado, las curvas hasta ahora tenían siempre una componente de crecimiento, ¿no? Hasta 2035. Otra cosa es cómo se hacía este crecimiento, pero ya en el 2016 nos dicen esto es lo que esto es lo que suponemos que se va a pedir y esto es lo que sabemos que vamos a poder de alguna manera suministrar. O sea que ya está reconociendo que de alguna manera hay una caída de la producción de todos, ya no el hidrocarburo convencional, sino de todo tipo de hidrocarburo. Si hacéis el cálculo no en barriles, sino lo que lo convertimos en energía, recordad
que el convencional es el que de alguna manera tiene una tasa de retorno razonable, los otros han aumentado la tasa de retorno, con lo cual están de alguna manera la energía útil que de alguna manera extraemos de los hidrocarburos no convencionales es mucho menor. Por tanto, en millones de barriles puede parecer que estamos relativamente bien, pero cuando hacemos un cálculo de la energía de eso que queda, lo que nos damos cuenta es que hay una caída de la energía que quedará disponible para la sociedad. Esto es lo que es relevante. Bueno, parches, es decir, ¿qué podemos hacer o qué hemos estado haciendo? Pues de alguna manera buscarnos la vida para mantener este crecimiento continuo de consumo energético, ¿vale? Y básicamente no hemos sabido hacer muchas cosas, es decir, el único que se aprecia es cuando entraron los biocombustibles, que compensaron un poco, esta era la producción de biocombustibles hasta que se vio una cierta necesidad de producir más biocombustible. Y aquí tenemos la burbuja esta del fracking, que la tenemos aquí, que es lo que ha ayudado a de alguna manera compensar lo que está realmente pasando, que es que hay una caída sistemática aproximadamente desde el 2005 de la producción de hidrocarburos convencionales. Bien, la prensa cada día nos lanza mensajes muy interesantes, ¿no? Estos son un poquito ya antiguos, pero bueno, todavía se oyen, ¿no? 2011 tenemos 1.000 millones de barriles. En el Ártico, se está hablando del Ártico, el Ártico se deshiela, se va a poder perforar, estamos hablando de 90.000 millones de barriles de crudo, pero claro, 90.000 millones de barriles, dividido entre 96 millones de barriles por el día, que es lo que consume la humanidad, lo que tenemos son para exactamente 3 años, es decir, que la humanidad con el oro del Ártico, de alguna manera, va a funcionar 3 añitos, ¿no? Este es el orden, esta es la cifra que es importante analizar, no tanto esta, que esta sirve para el mundo del negocio, porque multiplicas por dólares y es unas cifras descomunales, pero esta es la cifra realmente importante. ¿Cuántos días vamos a poder vivir la humanidad con la energía que produce esos yacimientos? Bien, la energía asequible se ha acabado, no solo para los hidrocarburos. La propia Agencia Internacional de la Energía indica que, que están habiendo ya problemas con el uranio, están habiendo problemas con lo mismo problema que teníamos con los hidrocarburos. Tenemos una demanda de uranio para hacer funcionar nuestras centrales nucleares y, sin embargo, la producción está cayendo. Lo mismo pasa con el carbón, no sale, pero bueno, pasa lo mismo con el carbón. Y ya no voy a ir mucho más lejos, simplemente nos quedan las renovables. Es evidente que las energías renovables es de alguna manera lo que nos va a poder salir un poco del bache. Y luego veremos que hay también problemas, pero aquí tenéis básicamente un resumen. El cenit del petróleo ya lo hemos pasado. Básicamente del convencional, porque el convencional es realmente el que nos está dando la energía. La mayor parte de la energía que estamos consumiendo es petróleo convencional, no es petróleo ni del fracking, ni es petróleo de los esquistos, ni es simplemente petróleo convencional. El cenit del carbón ya va por el mismo derrotero. ¿Por qué? Porque es una cosa normal y corriente. Es decir, el carbón, todo el mundo habla que hay reservas enormes de carbón, pero pasa un problema similar. Es decir, con el carbón lo que ocurre es que el carbón bueno, el que tiene un rendimiento energético potente, nos lo hemos consumido, porque lo primero que hace nuestra especie es consumir aquello que es más eficiente. Por tanto, el carbón que está quedando es un carbón que tiene un rendimiento energético más bajo. Por tanto, la energía que nos va a dar va a ser mucho menor con el tiempo. Entonces da la sensación de que quedan muchas reservas, pero el contenido energético de esas reservas está cayendo. Con el gas es un poco más complicado, el gas de analizar, pero se estima, al menos en el análisis que hace BP, que a partir del 2020 ya se llega al 100 de la producción de gas. Y el uranio, de alguna manera, también se estima que está en un proceso de pico. Lo que tenemos es aproximadamente, si uno junta lo que van diciendo estos informes, es que 2018-2020 ya hemos llegado al cenit de todas las fuentes no renovables.
¿de acuerdo? Y que estas, no lo olvidemos, representan el 91% de toda la energía que estamos utilizando como sociedad. Bien, ¿el impacto que va a ser? Pues ya sabéis, toda la economía depende de la energía, y la energía, el 90% depende de las fuentes no renovables. Pues la ecuación es sencilla. El primer nivel va a ser pues toda la industria, todo lo que es el transporte de todo tipo, pasajeros, mercancía, maquinaria, petroquímica, la electricidad, la generación de electricidad. El segundo nivel de impacto ya os lo podéis imaginar, simplemente todo aquello que depende directamente del consumo, la agricultura, la pesca, simplemente la explotación las plantas depuradoras de agua, las medicinas de diferentes maneras, a través de todas las ambulancias y todo el gasto que se hace, pero no solo en eso, sino en la producción de medicamentos, que se utilizan muchos hidrocarburos. Y el tercer nivel de impacto, pues ya lo podéis esperar. El Estado vive de esos impuestos, por tanto, se espera que haya una caída de impuestos, que pueda haber desorden y, evidentemente, los hogares somos los que sufriremos también parte de esta caída. ¿Qué pasará? Bueno, pues lo que se augura, básicamente, es que hay una ralentización de alguna manera del crecimiento, aunque todo el mundo, de alguna manera, cuando uno lo cuenta global, está creciendo un poquito. Lo que se está viendo es que las economías que más dependen del consumo de hidrocarburos o del consumo de energía, si queréis, se están ralentizando y están yendo para abajo. Aquí en Europa tenemos un problema similar, es decir, todo nuestro PIB está cayendo de alguna manera poco a poco, después de las últimas subidas del 2008 y del 2012. ¿Y cómo se lleva esta caída? Pues se lleva de diversas maneras, pero hay países que no lo aguantan y no lo soportan, hay otros que lo saben gestionar. Y esto es importante verlo. Es decir, esto sería el caso de Siria, 2011, se junta la producción con el consumo. Claro, cuando se juntan, tú pasas de ser exportador a importador. Por tanto, has de importar la energía que antes la tenías, ¿vale? Y ese es un cruce importante. Egipto, lo mismo. Si os recordáis, la primavera, los sucesos de la primavera con aumentos descomunales del pan se producen en el 2011, justo cuando la curva de consumo y la curva de producción se cruzan. En el Yemen están en guerra y están llegando a cruzarse las dos curvas de producción y consumo, es decir, pero hay sociedades que lo llevan mejor. En Noruega mismo, por ejemplo, es una que de alguna manera está gestionando bien qué está haciendo con los recursos que está obteniendo de la producción de petróleo, a nivel social me refiero. En México, curiosamente, estamos en el nivel de producción que ya está cayendo. Sin embargo, el nivel de consumo todavía es inferior. Bueno, todo y eso es una sociedad que lo lleva mal. De esto llevó al New York Times a publicar en el 2011 que se esperan que cuando las dos curvas se crucen y México se convierta en un importador de petróleo, lo que va a pasar es que el Estado va a ser incapaz a lo mejor de satisfacer las necesidades del estado de bienestar que puedan tener, el que sea, mejor o peor que el nuestro, pero el que sea. Y que puede dar problemas en términos de paz y de seguridad. Es decir, esto ya es una advertencia de una cosa que ellos todavía no han pasado, siguen siendo todavía exportadores de petróleo. Es decir, que cada país de estos está gestionando de alguna manera diferente la forma en la cual ha trabajado estos recursos. Como decía antes, nos quedan las energías renovables. A priori no tendría que ser un problema. Pero, y esta es una postura que nosotros como organismo, de alguna manera como colectivo, tenemos nuestras dudas porque te pones a hacer números y las cosas no salen. Entonces, la hidráulica no se puede hacer mucho más, en Europa al menos, por lo que respecta a Europa. La eólica, podemos tener problemas respecto a la potencia que podemos extraer. Este número es controvertido. Hay gente que dice que es mucho mayor, muchísimo mayor, y hay gente que dice que es de este orden.
En el caso de la fotovoltaica, tiene una tasa de retorno, recordar aquellos valores de aquella gráfica, que es muy baja. Si recordad que cuando estábamos cerca del 1 es cuando de alguna manera toda la energía que producíamos la invertíamos en buscar la propia energía, ¿no? En encontrar el recurso. La solar de concentración es una energía que de alguna manera es bastante buena, pero no se invierte demasiado. Hay algo que pasa ahí porque no se invierte excesivamente sobre la generación de energía. Y los otros son de alguna manera marginales, ¿eh? La energía geotérmica no se puede hacer en cualquier sitio, la mareomotriz tampoco. Además, la mareomotriz tiene muchos problemas porque interacciona con el medio ambiente. Los lugares donde hay mucha marea es los lugares donde hay más biodiversidad, porque las corrientes llevan los nutrientes y generan vida. Ahí es donde se quieren colocar, de alguna manera, los sistemas de aprovechamiento de esas corrientes. En toda esta implantación de las renovables tenemos materiales críticos, que luego creo que ya se hablará más en detalle. Básicamente este tipo de grupos de materiales que los tenemos que utilizar para esos sistemas de producción. Entonces, bueno, hay artículos muy optimistas donde de alguna manera demuestran que es posible pasar a un sistema de generación de energía única y exclusivamente basada en renovables. Cuando uno se pone a hacer los cálculos con detalle del uso de materiales y de infraestructuras, algunas cosas no cuadran. Nosotros mismos publicamos un mix energético renovable 100%, con materiales comunes, no cosas extrañas, sino materiales que están en funcionamiento actualmente y con tecnologías que están funcionando. Y la solución era que era posible, pero había ciertos problemas en el uso de materiales que yo creo que en la charla siguiente os los aclarará mejor. Simplemente indicaros que ahora recientemente, bueno, en el 2012 ya se publicó problemas que podía haber con la producción de energía solar de concentración, básicamente la plata que se utiliza en los espejos y las sales que se utilizan para almacenar la energía durante la noche, ¿no? Cuando hay luz y sol se genera energía, se almacena en unas sales. Estas sales tienen la propiedad de que retienen bien la energía y esa energía la lanzan cuando es por la noche, suministran energía por la noche. En otro estudio también se utilizó un análisis de los flujos de metales para todo este tipo de energías y ahí lo que se analizaban dos tipos de opciones. Y lo que se veía es que puede haber problemas en la generación debido, pues el mismo problema de antes, la plata, el telurio y el indio, siendo el telurio, que es el más limitante, porque se utiliza en todas las células fotosolares, en el dopaje de las celdas, y como son tierras raras, son difíciles de reciclar y son difíciles de producir. Y lo que se llegaba a la conclusión era de que el níquel también sería en el 2050, era un análisis hasta el 2050, el níquel en el 2050 tendría que estar todo reciclado. Supongo que esto Alicia más tarde os explicará con detalle si estos trabajos están bien o no, pero esto es lo que he publicado. La gracia de este trabajo es que todo este análisis es para producir energía. Estamos hablando de las centrales. Pero claro, la cuestión que se plantean es decir, al final, si resulta que nos hemos, entre comillas, de pulir toda la plata para el sistema de producción energético, no podremos utilizar la plata para otro tipo de usos. Por tanto, estamos ahí en un problema de competición. ¿Qué queremos hacer con los materiales? ¿Queremos hacer joyas? ¿Queremos, por decirlo groseramente, queremos hacer joyas? ¿Queremos hacer espejos para una central termosolar? ¿O los necesitaremos quizás para los catalizadores de los vehículos? Tendremos que tomar decisiones como sociedad ante la escasez de todo tipo de materiales. Conclusiones: hemos superado el cenit del petróleo, prácticamente estamos seguros que el carbón y el uranio están siguiendo y el gas natural. La escasez de petróleo genera volatilidad en el precio. Es decir, empezaremos a ver subidas y bajadas del precio. En cada subida y bajada del precio se va a generar crisis económica duras, y paro y dramas. La alternativa son las energías renovables, donde pensamos que puede haber un problema de capacidad de escala, de riesgo de materiales,
y quizás de tiempo, es decir, tenemos que empezar ya si queremos de alguna manera paliar esta caída de consumo energético y probablemente de capital. Y lo que de alguna manera nosotros entrevemos es que la escasez crónica de energía, porque básicamente no vamos a poder sustituir ni vamos a poder seguir creciendo, que eso es lo peor, es decir, no vamos a poder seguir creciendo en energía, en consumo de energía, pues de alguna manera vamos a entrar en una crisis permanente, ¿no? Donde no hay crecimiento, y eso se va a traducir en no hay crecimiento económico, no hay crecimiento de ningún tipo, ¿no? Según cómo eso se gestione, pues habrá países que habrá revueltas y habrá países en que lucharán con otros por los recursos, como ha demostrado toda la historia de la humanidad, ¿no? Hay gente que está pensando en que puede haber un colapso social a gran escala y lo que está claro es que necesitamos una reforma de la sociedad, es decir, esto se acaba tarde o temprano, algún momento, y por tanto la sociedad ha de cambiar un paradigma de consumo absolutamente desbocado de cualquier tipo de material y de energía. Entonces hemos de aprender a crear ocupación sin crecimiento, son algunas reflexiones, ¿no? Hemos de reinventar de alguna manera este consumo, cómo hemos de organizar el consumir menos, teniendo en cuenta que todas estas medidas de ahorro y de eficiencia van a ir en contra de un sistema productivista que está basado en consumir y cambiar, y cada año tenemos que cambiar los modelos y tenemos que actualizar las cosas y por tanto tenemos que desechar lo antiguo, ¿no? Todo esto va en contra y de alguna manera pues será difícil de organizar. Tenemos conocimiento suficiente, de alguna manera llevamos muchos años investigando como sociedad como para poder entender el problema y poder buscar soluciones aceptables a este problema, ¿vale? Y simplemente pues que no solo hemos de cambiar la manera de hacer, sino también la manera de comportarnos, ¿no? De alguna manera como sociedad que somos. Y simplemente el sistema actual, ya sabéis, simplemente es insostenible, no hemos caído, podemos haber cometido un error, no hemos pensado en ello, pero eso ha sido insostenible, es inestable, amenaza colapsar, y el colapso dependerá un poco de cómo nosotros lo podamos gestionar, lo podremos evitar, si como sociedad estamos a la altura o no. Y ahí está el gran reto que tenemos delante. Muchas gracias. ¿Ya? Damos paso a un turno de preguntas. No sé si prefieres coger unas cuantas de golpe o ir una a una, como tú quieras. Me da igual. Bueno, pues empezamos. Buenas tardes, yo soy Lina Sánchez, soy de Colombia, hago parte del PEI que está haciendo el MACBA, o sea que este seminario se enmarca como dentro de una clase que tenemos nosotros que se llama Cartografías de la Crisis. Y digamos que para mí, un poco como desde mi experiencia también en un país latinoamericano, como que estas formas de ver esta especie de crisis siempre me resultan un poco como que de alguna manera lo que hacen es responder finalmente a unas soluciones igual extractivistas. Entonces, por ejemplo, dentro de la ponencia, lo que se señalaba como que se iba a afectar en primer nivel eran, por ejemplo, las actividades económicas a raíz, digamos, de esta explotación exacerbante de los hidrocarburos. Y claro que sí se afectan, pero es que a lo que vamos es a justamente transformar las relaciones económicas, transformar las relaciones laborales, transformar las relaciones que nosotros tenemos con el empleo. Y de tercer nivel, por ejemplo, estaban las consecuencias de orden social. Y yo siento que solo en la medida en la que podamos empezar a poner las consecuencias de orden social y las consecuencias de orden, digamos, con relación a cuál es la relación real que tenemos nosotros con la tierra. Porque es que también a partir de la relación que tenemos nosotros con la tierra se pueden generar otras teorías y otras teorías que tal vez puedan resultar más alquimistas, porque esto termina siendo también como una postura finalmente como muy pura y muy dura de la ciencia, y yo siento que solo en la medida en la que logremos volver a la alquimia, en la que logremos volver como a estos saberes interdisciplinares que se mezclan para generar soluciones,
podemos también pensar en otras soluciones y poder, por ejemplo, poner una conclusión como, o una consecuencia como del orden social en un primer nivel. En este momento, por ejemplo, en Colombia están en un paro muy fuerte, uno de los puertos marítimos del Pacífico colombiano, que es el puerto principal que tiene Colombia, y están en este momento en unas revueltas muy fuertes. Es un puerto al que se le ha extraído absolutamente todo, que muy probablemente muchas de las cosas lleguen aquí a Europa a partir de ese puerto, y siempre las soluciones que se ven es en términos de, bueno, ¿qué podemos hacer para que el puerto pueda producir más, para que no contamine tanto? Pero en realidad lo que hay que empezar a ver es, bueno, la población, digamos, de qué manera qué se puede hacer con la población, o de qué manera podemos cambiar nuestras relaciones con lo laboral, nuestras relaciones con lo económico, nuestras relaciones con la tierra y con el mundo, porque finalmente estos son datos, digamos, que no nos muestran, digamos, unas soluciones más palpables frente a nuestra cotidianidad. Y yo siento que esas soluciones palpables se pueden lograr es a través de esto que yo llamo como la alquimia, y que este tipo de saberes desde la ciencia, que sí que están bien, que necesitamos tener los datos, puros, pero también es cierto que así como se plantean, se siguen planteando soluciones extractivistas y de repente colonialistas también con relación a cómo nos relacionamos nosotros con la tierra y de qué manera también la estamos viendo, porque seguimos entonces siempre en ver de qué manera le podemos extraer. Eso quería decir. Son muchas cosas. Esa diapositiva de primer nivel, segundo, no es jerárquica, es en paralelo. Lo que ocurre es que el primer nivel es inmediato, es decir, que los aviones no puedan volar porque falta gasolina es inmediato. Los otros quizás no son tan inmediatos. Y entonces, no es que había una jerarquización ni de importancia en esa jerarquización. Simplemente los tres niveles son igual de importantes, los tres niveles están relacionados con el consumo de hidrocarburos. No es una cuestión, es una mirada fría sobre el asunto. Es decir, ¿qué pasa realmente si dejan de haber hidrocarburos? Pues pasa eso. Y pasa en tres niveles diferentes que están al mismo nivel en el fondo. No hay prioridad, primero es uno, luego es el otro, y el otro son los tres igual de relevantes, igual de importantes, y probablemente los tres sucedan al mismo tiempo. Esa es la primera cuestión. Entonces, en ese sentido, es aclararte la interpretación de esa transparencia. Por lo demás, estoy de acuerdo contigo, es decir, se han de cambiar las relaciones laborales, pero es que date cuenta que el hecho mismo de que tú puedas decir que no necesitas cambiarte un aparato de aquí 10 años, estás destruyendo toda la industria. A mí ni me da, ni me alegro ni me entristezco, simplemente pienso qué consecuencias hay en eso. Y esas decisiones tienen que ver porque si nosotros tenemos que tener una relación con la tierra, la población aumenta y va a consumir más, de alguna manera en algún momento tenemos que ser conscientes de que hemos de llegar a un compromiso, que quizás sí que tendremos que tomar la decisión de decir, no señores, se ha acabado consumir de esta manera, se ha acabado de explotar la tierra de esta manera. Eso es lo único que... Ahora, ¿cómo se acabará? No lo sé. Porque luego, digamos, entramos en otra disyuntiva, que es en que la especie humana a priori o encuentra unos mecanismos de autorregulación, o simplemente desde el punto de vista ecológico, frío, tú ves una especie que va aumentando y que acabará pues como un bloom de algas, es decir, matando todo lo que hay en su entorno, ¿no? Entonces, esos son los límites también. Hasta ahí, evidentemente, hay mucho trecho, pero de alguna manera... te doy la razón, es decir, hemos de cambiar las relaciones que tenemos con nuestro entorno, con los nuestros propios de nuestra especie, y cómo sirve para algo el sistema este de producción. Nos hace más felices tener muchos gadgets, hacer mucho invento, tener mucha tecnología, ¿nos hace más felices o no? Y habrá que renunciar, pero la renuncia implica tomas de decisión duras en el modelo que tenemos actual. Se destruye, la industria se destruye. Si no puede crecer y no puede estar renovando con el ritmo que quisiera,
se destruye, nos guste o no nos guste. ¿Qué más? Una pregunta muy técnica. En las estadísticas habituales de energía, ¿es la energía útil o la energía primaria? Depende de... Porque en las diapositivas has puesto unas en que una corregía la anterior. Entonces he entendido que la segunda utilizaba las cantidades de energía útil. Útil, ¿no? Exacto. Por tanto, las que nos transmiten normalmente falsean la situación. Claro, no descuentan realmente la energía que se tiene que reservar de eso que te dan para poder continuar produciendo. Y en la curva de Hubert, la unidad que se utiliza, ¿qué es? ¿Energía? Se puede utilizar energía o barriles, en este caso es de un Claro, producto o de un material en concreto. ¿La energía neta o la energía primaria? La energía primaria, la que da es la energía primaria, no la energía que da al sistema. Sí, un poco para alegrar en lo posible, ¿no? Antes has dicho que había maneras de abordar el problema. Bueno, ahí ya tenemos algunos ejemplos y aquí Emilio yo creo que nos puede hablar de ellos, ¿no? Bloqueos energéticos, ya ha habido países que los han tenido, en particular cuando cayó la URSS, Cuba se quedó con un 25% de la energía, tuvo una reducción del 75%, y imagino que Corea del Norte algo parecido. Bueno, el caso de Corea del Norte no lo conozco mucho, pero por lo visto la escabechina fue espectacular. En cambio, en el caso de Cuba, y ahí Emilio hizo la tesis doctoral, por tanto, habla mucho más que yo y le rogaría que hablara un poco del tema, pues si lo tengo bien entendido, el periodo especial, que le llamaron, terminó, no sin dificultades, pero con una reducción del peso corporal de la población de 7% en promedio, de 7 kilos de promedio. Claro, son maneras distintas de hacer las cosas. Depende de lo que uno priorice. Si priorizas la vida de las personas o priorizas el consumo de las élites o, en fin, en todos los intermedios que se pueda haber, ¿no? No sé si eso lo decías por mi aspecto, pero bueno, yo te comento que voy en bicicleta al trabajo. No, es evidente que la caída o la adecuación que podamos, o la adaptación, es decir, el ser humano lo que ha demostrado en la historia es que es posiblemente la especie más adaptable. Por tanto, capacidad tenemos. Otra cosa es que lo sepamos llevar bien. Pero la historia nos dice que en general se lleva mal las cosas. Eso es la historia. Otra cosa es que tenemos suficiente cordura y conocimiento para poder llevar las cosas de otra manera. Entonces, yo creo que es importante, pero yo creo que a mí lo que más me he hecho en falta es que eso llegará en tanto en cuanto todo el mundo sea consciente del problema. Mientras no lo sea, se verá como relaciones de poder, ¿no? Las cosas y eso es lo que más preocupa. Es decir, mientras la gente sea consciente de que es un problema que ya va más allá de alguna manera, que nos impone el sistema, nos impone unos límites que no dependen de nosotros, entonces yo creo que tomaremos conciencia y podremos de alguna manera llevarlo bien, pero depende de que somos conscientes o no de ese problema, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Cuando oyes la gente del poder, tengo mis dudas. Hola, buenas. Incluso en relación a lo que acabas de comentar, esas relaciones de poder ya se están de alguna manera ejerciendo, ¿no? De hecho, me parece curioso que al final lo que estemos intentando realizar es cómo satisfacer una demanda creciente a través de otras formas de energía. Es decir, es una lógica completamente antropocéntrica. Es decir, estamos en una carrera hacia la extinción, se están extinguiendo ya muchas especies. Donde los impactos son objetivos también. Es decir, la charla ha sido muy objetiva, me ha encantado, pero los impactos que ya se están produciendo
también en esos nuevos modelos energéticos que se están ensayando, también generan impactos crecientes, ¿no? Entonces, satisfacer la demanda o ya hemos sobrepasado por completo los límites que nos tendremos que haber impuesto, ¿no? O autolimitado. Es decir, hablamos del cenit, es la capacidad para producir esa energía para satisfacer una demanda. Una lógica completamente antropocéntrica, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese límite? Hay dos cuestiones complicadas. En el artículo, por ejemplo, este que veíamos de las energías renovables al final tienen un límite. Es decir, podemos estar de acuerdo en si podemos extraer 1 teravatio o 15 teravatios, es igual. Pero en el momento en que tú tienes una población mundial que llega a un consumo de 15 teravatios, ya no podrás pasar. Si es 1, en cuanto llegues al 1, no podrás pasar. O sea, el límite existe. Otra cosa es que sepamos decir dónde, pero el límite existe y por lo tanto lo que hemos de reconocer es que esta dinámica no la podemos continuar, más vale prevenirla. No tanto en saber cuánto es, sino en decir no vamos a llegar al límite, porque no sabemos qué escenario nos espera en ese panorama. Entonces yo creo que es una prueba de inteligencia saber que eso tiene un límite, que no vamos a poder crecer y que por tanto nos tenemos que plantear las cosas de otra manera. Yo te lo diría así, es decir, más claro, la Tierra es una piedra, no es más que una piedra. Ahora, hay gente que va pensando en ir a extraer minerales a Marte y otras cosas. Bueno, aquí Hollywood ha hecho mucho daño, pero la Tierra es una piedra y somos los que somos y creceremos y podremos crecer. Entonces, de alguna manera, si se espera que haya... Muchos de los escenarios de crecimiento se hacen en función de los escenarios de población. No hay, es decir, una persona tiene que consumir energía básica, pero tiene que consumir. Por tanto, tienes que pensar que si la población crece, tarde o temprano va a crecer. Otra cosa es que podamos crecer de otra manera y mucho más lentamente. Pero de alguna manera sí hay un crecimiento poblacional asociado y un crecimiento energético y tendremos que tener energía para satisfacer esas necesidades. Entonces lo que nos hemos de poner de acuerdo en qué necesidades son razonables entre todos para que ese crecimiento de la población no sea un impacto tan bestia en lo que es el planeta. Simplemente no. Yo lo veo así al menos. Asumiendo incluso todas las externalidades negativas propias de los diferentes modelos extractivistas o incluso aunque fueran no renovables. No, es que yo creo que no hay que pensar que podemos cambiar prácticamente el modelo de hidrocarburo con el modelo de las renovables de la misma manera. Es impensable. Es decir, el problema es la demanda. Es como lo decías tú, el problema es la demanda. Es decir, no podemos seguir creando demanda de forma absurda que no sea la vital para poder subsistir como especie, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces... Pero tienes que hacer una previsión sobre cómo va a ser el comportamiento poblacional para saber cuánto vas a consumir. Otra cosa es decir cuál es el límite de energía por persona que podemos asumir a nivel humano. ¿Es el de Mozambique o es el de Estados Unidos? Si es el de Estados Unidos, ya está, se ha acabado todo. Si es el de Mozambique, igual cabemos más. Igual. ¿Me explico? El colapso es una cuestión de tiempo exclusivamente. Es una cuestión de tiempo, está claro. Sí, más corto, más largo según claro. el modelo de consumo. Es que las leyes de la física no se pueden de alguna manera bypassar. Lo que me cuesta de entender, lo que más me cuesta entender es la volatilidad de los precios del petróleo, porque lógicamente parece que tendrían que ir subiendo. No, porque suben cuando están muy caros, se rompe todo. Se rompe todo, porque tú has de pagar un precio muy caro. Si ahora España está creciendo, ¿por qué? Porque tiene un chollo, está a $50. Si como suba a 80, la economía, que este crecimiento débil lo vamos a matar. Está clarísimo. Si de aquí a 6 meses suben los precios del petróleo, ya podemos empezar a... Porque estamos viviendo de que hemos hecho lo que hemos podido, hemos bajado los salarios. Somos una sociedad de esclavos. Si el petróleo es barato, podemos continuar así. Si el petróleo sube, ¿qué vamos a hacer? Cuesta más producir. Es que el petróleo suba, cuesta más producirlo, tienes que pagar.
Se supone que hay más actividad económica, pero claro, llega un momento en que si te cuesta tanto, al final cae bruscamente, que es lo que pasó en 2008. Cae bruscamente y entonces se para la actividad económica, se produce una gran crisis, todo el mundo deja de consumir y por tanto el petróleo baja, se queda a un nivel bajito y luego empieza, a medida que va subiendo la actividad económica, empieza a subir el precio del petróleo. Es lo que está pasando un poquito. Entonces lo que va a pasar es que si la producción no es capaz de regular estas subidas y bajadas, que es lo que de alguna manera creo que de alguna manera se debería entender, es decir, la producción, si tú controlas la producción puedes crear un crecimiento pausado. Si tú no la puedes controlar porque no tienes mecanismos para poner más petróleo en el mercado o menos petróleo, entonces de alguna manera empieza a oscilar de forma brusca, va subiendo, va bajando y en cada subida y en cada bajada se van produciendo crisis tras crisis. Eso es lo que está pasando. Los americanos están esperando que el precio suba para poder invertir en nuevos yacimientos de extracción de petróleo de esquisto. Bueno, cuando suba, habrá estados que su economía se hundirá porque no podrán pagar la factura del petróleo. Uno de ellos es el nuestro. Los importadores netos no la pagan. Míralo como quieras. Es decir, si a ti te cuesta más el barril de petróleo, díselo a un camionero. Te va a aumentar los precios y si tú tienes una sociedad de esclavos que no tiene un duro para gastar y te le aumentan los precios porque sube el petróleo, está clarísimo. Sí, lo que menos entiendo es que se desplome. Se desploma porque los que importan al final no pueden pagar la factura del petróleo. Y como resulta, los que importan, los que son netos importadores, que prácticamente todo el mundo excepto un grupo, no pueden pagar esas facturas, no las pueden pagar. Y lo que ocurre es que cada vez, como lo que está pasando, al menos desde 2005, es que prácticamente los países que están produciendo se están convirtiendo en importadores. Inglaterra, aunque no lo digan, está en crisis ¿desde cuándo? Desde que atravesó, desde que dejó de ser exportador. ¿Por qué? Porque ahora el Estado tiene que invertir en importar petróleo. Por tanto, si un Estado tiene que importar petróleo y le subes el precio, y cada vez hay menos estados que estén en esa situación holgada de exportadores, porque el petróleo se va acabando. Por tanto, luego de aquí 5 o 6 años será México y así suma y sigue. Se tarda o temprano. Entonces, cada vez que hay una disrupción en el mercado de que la producción, sea porque las petroleras no invierten o no han hecho unas inversiones que tocaba, etcétera, etcétera, pues o bien falta producto y los precios se disparan, pero como se disparan muchísimo, la gente no los puede pagar y vuelven a caer. Porque hay una crisis y esa caída es porque la gente deja de consumir, que es lo que está pasando. Debe haber un problema también de especulación, ¿verdad? Probablemente. Que quien aprovecha que el precio se ha desplomado para comprar y no vender. Sí, pero en ese juego de oferta y demanda hasta ahora hemos visto que lo que se ocurría es que era una subida suave. Y ahora lo que vemos es que aquello oscila. Hay algún detalle en el mercado que hace pensar que hay disrupciones porque la producción no llega para todo el mundo, que es lo que está pasando. Es decir, la producción no es infinita de tal manera que tú puedes corregirlo. Y eso es lo que de alguna manera ha empezado a pasar desde aproximadamente el 2005-2006. Hola. Quan es parla del consum energètic que està a un ritme insostenible i es posa... Em sembla una mica injust a vegades quan es posa tothom al mateix sac, com si no hi hagués diferències de classe també en el consum que hi ha. És a dir, hi deu haver una representació de les diferències de consum energètic que tenen les classes empoderades d'una societat i els que no. Llavors, si s'ha de plantejar una solució, potser també s'hauria de mirar el factor classe a l'hora
de dir qui és més responsable d'un consum desmesurat d'energia? Es obvio, a ver, es obvio quién es el responsable del consumo. Todos los países del primer mundo están haciendo un consumo exacerbado de la energía. Yo en esto creo que está claro. E incluso dentro del país del primer mundo tenemos pobreza energética, ¿no? Es decir, que es evidente que hay un factor de clase, pero hay un factor de clase dentro de la sociedad, pero también hay un factor de alguna manera geopolítico. Es decir, hay unos países que tienen un modo de vida consumista que son muy disipativos. Solo hacen que vivir a base de consumir energía. Y otros que llevan un ritmo más adecuado a lo que sería pues épocas de hace 200, 300 o 400 años. Yo no entro ahí, no quiero entrar, y supongo que en estas charlas habrá más debate referente a esto, pero quiero decir, es evidente que hay un problema de clase, claro que sí, es evidente. La densidad energética de un ciudadano americano o de un ciudadano japonés es en 10 o 20 o 30 veces la de un ciudadano chino. Yo he entendido a veces problemas como acusar a China de forma genérica como si fuera el gran problema, porque hay otras gráficas que nos he enseñado. China desde el 2005 no para de importar energía, pero es exponencial, porque su desarrollo de población es exponencial. Cuando hubo la crisis del 2008 de precios, a los chinos les daba igual, y cuando digo los chinos lo digo con respeto, es decir, al gobierno chino le daba igual, o a la sociedad chinesa le daba igual completamente el precio del barril. Es impresionante. Hacen así y consumen. En cambio, todo el resto del mundo hace ¡paf! Ellos no. Pero son mucha gente. Entonces, si la densidad de un ciudadano chino es 10 veces más pequeña que la tuya, ¿qué le has de decir? Es que, ¿qué derecho moral tienes de decirle? Vive con 10 veces menos energía que tú. No son culpables de nada. Bueno, si no hay más palabras... sí que hay para ahí, vale. Pues, y hay otra allí, pues... Venga. Bueno, hola. Te quería hacer una pregunta quizá un poco diferente a la que te ha hecho el resto. Por lo que entendí, tú trabajas en una organización y me gustaría saber si desde la organización en la que tú trabajas, cómo trabajan el tema de la divulgación y concienciación y a qué estratos sociales manejan o distribuyen este tipo de información, porque aquí vemos un grupo selecto de personas muy privilegiadas y me gustaría saber también si eso funciona en otras capas, por decirlo de esa manera. Yo investigo en temas de oceanografía, o sea, soy oceanógrafo. La organización que tenemos es pura divulgación. Lo que pasa es que con los años nos hemos dado cuenta de que pues, era interesante poder comenzar a investigar esto. Entonces, de ahí que ahora actualmente pues, tengamos un proyecto en temas de energía, pero la asociación esta del Oil Crash Observatory es pura divulgación y la gran mayoría de las charlas que damos son en los colegios. Colegios, institutos, asociaciones de vecinos. En alguna vez hemos tenido la ocasión de hablar pues gente del Parlamento o participar en algunos foros donde ha habido políticos, pero la gran mayoría y la gran petición que nos hacen son los colegios, institutos, asociaciones de vecinos. Es el sector que de alguna manera más nos reclama para divulgar estas cosas. Hola. Sí, yo quisiera saber si, estas soluciones de las que estamos esbozando aquí, si se tiene que considerar el crecimiento de las ciudades en este punto, porque, yo soy bastante ignorante, ¿no?, en todo esto, pero intuyo que la sociedad urbana
es que, no sé, es puro consumo de energía, ¿no? Entonces, pues si puedes comentar algo al respecto. Sí, desde el punto de vista ecológico, una ciudad es insostenible, porque es un sistema como un cuerpo humano, tiene que consumir energía continuamente. Entonces, absolutamente todos los flujos de materiales de energía tienen que ir a la ciudad, ¿de acuerdo? Y la ciudad no tiene maneras de crear sus propios recursos energéticos, con lo cual es un sistema extremadamente complejo que consumen mucha energía sistemáticamente, tal como están ahora concebidas. Es decir, había un trabajo clásico del año 80 de Margalef, de un famoso ecólogo de aquí de la Universidad de Barcelona, donde se planteaba que una sociedad humana debería estar formada por pequeños núcleos de población donde el flujo de materiales y energía es mínimo. Tú eres más o menos sostenible por tu entorno y ya está, no necesitas nada del otro entorno, no porque no necesites, sino que no hay necesidad de transferir cosas. Entonces, estas conexiones se limitan a lo esencial y a lo mínimo. En cambio, en una ciudad tú tienes que hacer absolutamente converger todo. De hecho, no sé si recordáis, en el 2008, bueno, porque nosotros empezamos en el 2008, fue tremendo, pero no, ahora ya ha pasado la memoria, a lo mejor algunos lo recordáis. En el 2008 el precio de la gasolina estaba tan caro que hubo una huelga de camioneros que bloquearon la entrada a Barcelona de productos y empezaron a desaparecer los productos de los supermercados. Es inconcebible, imaginaos que aquello dure una semana. Es tremendamente débil, es un ecosistema que es como un cuerpo humano, es un cuerpo que está continuamente, nosotros estamos continuamente quemando energía para mantener nuestra temperatura. Esto es una ciudad. Entonces, ¿qué es mejor, un modelo de ciudades o un modelo distribuido donde las poblaciones sean, entre comillas, autosuficientes? Yo creo que desde el punto de vista ecológico y frío tiene más sentido pequeñas comunidades que grandes aglomeraciones. Pero sí, es un contrasentido. Yo todavía no entiendo cómo es que, bueno, sí que lo entiendo, pero no entiendo cómo no hay previsión de decir, al revés, de descentralizar las ciudades, de ir hacia el campo, es decir, hacer comunidades absolutamente más sostenibles, porque la ciudad es insostenible. Entonces, es curioso que la gente lo que hace es, por cuestiones evidentemente sociales, de actividades, tanto de trabajo, laborales, como de ocio, como muchas otras cosas, tiene la tendencia a ir hacia las ciudades, ¿no? Hay un comportamiento ahí gregario importante, ¿no? Pero si tú lo miras desde un punto de vista ecológico, lo normal es que se disgregaran y que fueran comunidades sostenibles, ¿no? Eso es lo que yo veo. Estamos muy fuera de hora, vamos a dar una palabra más y vamos a... Vale. En cuanto a tus conclusiones y lo que es necesario para cambiar, hay solo una cosa que me genera un poco de duda, que es la última, ¿no? El sistema actual siempre ha sido inconsciente, se ha vuelto inestable y amenaza con colapsar. El colapso no se parará solo, hay que trabajar activamente para detenerlo. Si ves todas las escalas y repercusiones sociales que tienen dejar de crecer, es más, decrecer para poder generar y evitar el colapso, pensando cómo se generan los procesos sociales y si realmente el hombre tiene la capacidad de generar una reacción y una estructura para hacer frente a estos cambios, no sé si realmente es necesario el colapso para poder generar este cambio, ¿no? No sería la primera civilización en la humanidad que colapsara, y justamente el colapso ha sido lo que ha permitido ciertos cambios. En un colegio un chico nos dijo, bueno, pero si colapsamos, desapareceremos. El colapso no es desaparecer, el colapso simplemente es que hay un drástico cambio de la cantidad de gente que hay en el planeta, sea porque hay conflictos, hay guerras, hay lo que sea. No significa que va a haber una extinción masiva del ser humano de hoy para mañana, ¿no? Es en ese sentido, es decir, el colapso es una palabra que se puede interpretar como que, bueno, todo desaparece, o no es cierto, es decir, es simplemente que la vida no va a ser como ahora y que va a haber, que posiblemente, si es muy brusco, muy violento y no lo sabemos gestionar ni manejar, pues habrá una disminución de la gente. ¿Por qué? Pues porque la gente luchará entre ellos y de alguna manera competirán entre ellos.
Entonces, la capacidad de colaborar, pues yo a veces soy optimista y a veces no. Y te puedo decir que no tengo respuesta para tu pregunta. Según me levanto, hay días que pienso, no, esto... Pero hay días que pienso, esto es imposible. Con gente así no puede ser. Es un tema sociológico, ya no responde a ciencia, creo. Bueno, no sé, igual alguno me corrige, pero... sean tan desaforadas, pues esto va a ser muy traumático. Sí, gracias. Si logramos que las expectativas sean otras, pues a lo mejor podemos colapsar mejor. Nos vemos a las 6:30.